en vez de estudiar. Es importante porque en los exámenes, ya cuando lo estás haciendo vas a decir, oh, ¿por qué no estudié? No me hice esta pregunta. Y cuando te den las calificaciones, te vas a sacar una calificación baja por no estudiar. Por eso hay que estudiar aunque sea aburrido. Mucho más la palabra de Dios. Hay 3 razones por qué la tienes que estudiar. Porque es la palabra de Dios al hombre, porque es viva y activa, y porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Haz de cuenta que tú vas en un camino y te va enseñando Dios, y después te vas a desviar. Para eso Dios te corrige, para volverte otra vez al camino. Te redarguye y te corrige. Después te instruye en justicia para que sigas el camino recto y no te vuelvas a ir a lo malo. Hay otros que se preguntan por qué nuestra Biblia está dividida en 2 testamentos. ¿Por qué? Si es igual. O sea, es una Biblia completa, ¿por qué está dividida? Debería de estar toda junta. Porque la revelación de Dios para el hombre es progresiva. O sea, primero tienes que leer el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Y si no lees el Antiguo, cuando leas el Nuevo vas a decir, yo no sé esto, ¿qué es esto? Vas a estar like, Otros se hacen la pregunta de por qué es importante la doctrina. La doctrina significa enseñanza, instrucción, clase o enseñar la sustancia. Hay 5 tipos de doctrina. La doctrina de Dios, que está en Deuteronomio 32:2. Quien tenga Biblia, léalo. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. O sea, Dios está hablando de su doctrina, de cómo es su doctrina. O sea, cómo cae a las personas, cómo También está la doctrina de Cristo. Y la podemos ver en Juan 7, 16 a 17. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También está la doctrina del enemigo, o sea, la doctrina del de abajo, del diablo. Y la vemos en Apocalipsis 2, 14 a 15 y versículo 24. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los
laitas, la que yo aborrezco. Y en el 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. También está la doctrina de hombres, o sea, de los humanos, de las personas. Y la vemos en Marcos 7:7. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y también lo vemos en Efesios 4:14. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la última doctrina que existe es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa alguien que vio a Cristo, o sea, los apóstoles eran 12 en el Nuevo Testamento, los que vieron al Hijo de Dios, esos son los apóstoles, los que vieron a Dios. Nosotros no nos podemos llamar apóstoles porque no hemos visto a Dios. Y la doctrina de los apóstoles la vemos en Hechos 2:42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.